Diputada Rojas, qué gusto tenerla en este espacio, este jueves lluviosísimo. ¿Cómo le va a usted? Hola Ricardo, muy bien, pues con mucho gusto de saludarte a ti en el auditorio. Pues estamos todos preguntándonos cómo hacen para sortear pues tanta información que aquí afuera se antoja preocupante, otra difícil y otra francamente alentadora. Pero déjame empezar con los temas más delicados. Me dicen que votaron hace un momento ya en la miscelánea la posibilidad de castigar las plataformas que no paguen impuestos para que les quiten, las bloqueen, digamos, plataformas que dedican a actividad comercial, pero casi a cualquier otra. Entonces, le ruego, diputada, que me cuente cómo está esta decisión, porque ya veo aquí, sobre todo los más jóvenes, hablando del apagón digital, incluso de una medida autoritaria. ¿Cómo van con este tema? Bueno, a ver, comentarte Ricardo, la miscelánea fiscal y votó la Comisión de Hacienda y el Pleno todavía no la vota. Vamos a reanudar, bueno, mejor dicho, vamos a iniciar la sesión del día de hoy, que convocamos para el día de hoy, la sesión del Pleno, a las 6 de la tarde, sí, para aprobar la miscelánea fiscal y la ley de derechos y también la ley de hidrocarburos. Entonces va a ser una sesión larga que va a empezar a las 6 de la tarde, es porque durante la mañana y el transcurso del día hemos estado con manifestantes que demandan más recursos para el campo. Entonces, hemos estado atendiéndolos, se va a instalar una mesa de trabajo con ellos y con los diputados de la Comisión de Hacienda y de Presupuesto para atender su demanda. Todos los grupos parlamentarios son sensibles y, por supuesto, yo también, a que este tema se tiene que encontrar una salida. La propuesta del Ejecutivo viene con una reducción del 30% en comparación con este año para el campo, y pues ese es un tema en el que depende pues el abasto alimenticio del país, y por supuesto que tenemos que encontrar una solución. Entonces, te doy este contexto para ubicar que la miscelánea fiscal todavía no se vota por el Pleno. Ahora, particularmente en el tema de las plataformas digitales, que es tu pregunta, pues lo que entiendo que aprobó la Comisión de Hacienda, pues no es un impuesto nuevo, sino simplemente que paguen los impuestos pues que pagan cualquier otra empresa. Ese es el tema. El problema es el verdad castigo, que ¿no? El castigo la está forma. fuerte, ¿no? Es decir, es apagar a las plataformas en caso de que no, pues de que no que se demostrara, que se intuyera, que se argumentara que no está cubriendo con sus obligaciones fiscales. Mira, eso es un tema importante. En muchos otros países ya se está regulando. La forma de proveer servicios al consumidor está cambiando precisamente pues al Internet, pero eso no los debe de eximir de pagar impuestos. Entonces, en muchos otros países las plataformas digitales como Uber, Netflix, no sé, Amazon, etcétera, etcétera, ya pagan impuestos porque es lo correcto, porque son un negocio y no tendrían por qué estar exentas de pagar impuestos exactamente igual que cualquier otro negocio. Ahora, coincidiendo, Entonces, ¿cabe castigar con el apagón? O sea, la pregunta es si el castigo es proporcional a la falta. Porque, mire, Uber, Netflix, muy bien, pero pienso, por ejemplo, en los medios de comunicación. O sea, con tal de intuir que un medio está haciendo cosas equivocadas, pues mañana podrían apagarle en la plataforma sobre pretexto de que no paga impuestos y sí pareciera delicado. Pues le pregunto si no es ir demasiado yo lo que lejos. te diría es, habría que revisar bien el texto que aprobó la Comisión de Hacienda para revisar exactamente cuáles son los alcances de la sanción. Lo que me parece importante resaltar es que no hay excusa para que ningún negocio deje de pagar impuestos. Esto ya se hace en muchos países del mundo. Durante varios años estas plataformas no han pagado impuestos o han pagado impuestos de manera discrecional y limitada, y se tienen que actualizar y tienen que estar sujetos a la ley exactamente igual que los demás. Laura, me importa mucho su opinión en esta misma lógica y aquí le hemos dedicado tiempo esta semana. También por parte de la miscelánea fiscal, pues esta idea de que tanto facturas falsas como empresas fantasma puedan originar que sea la SIEDO quien se haga cargo de combatir a los empresarios o a quien caiga en esas faltas. La SIEDO como la autoridad pues más dura que tiene este país. Hay quien dice que es el ejército, pero se sabe bien que el aparato antiterrorista en nuestro país es la SIEDO, la creamos al mismo tiempo que el Acta Patriótica en los Estados Unidos. En ese sentido me encantaría escuchar su opinión. Mira, yo te podría dar una opinión personal. Normalmente no
no lo hago desde mi posición de presidenta de la Cámara de Diputados, porque mi posición es institucional, es decir, yo represento a los 500 diputados. Entonces, las posiciones de los grupos parlamentarios las fijaron en la discusión y se estarán fijando, por supuesto, en el debate. A mí, en lo personal, no me gusta la solución que se le dio y que se votó por mayoría en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, insisto, desde la posición institucional como presidenta de la Cámara, que represento a todos, pues creo que los detalles sobre las opiniones al respecto de los contenidos de este tipo de dictámenes le corresponden a los grupos parlamentarios. Ok, déjeme entonces en esta posición institucional regresar al tema que nos ocupa y que usted mencionó hace un momento. A ver, ha sido tradición que los grupos mejor organizados en nuestro país pues tengan mayor músculo a la hora de negociar con ustedes, los diputados. ¿No? Ajá. Lo vimos con el tema de los maestros, ¿no? En uno o en otro momento. Lo hemos Uh-huh. visto con otras fuerzas gremiales. Y ciertamente en México están muy bien organizadas las organizaciones campesinas, muy bien organizadas. Si no podría uno explicar Procampo, no podría explicar uno los apoyos que se han recibido a ciertas organizaciones, incluso con reglas de operación que son francamente arbitrarias, sin entender el peso específico que esos liderazgos tienen dentro de la Cámara. Claramente vemos ahora un conjunto de iniciativas, tanto de ingresos como de egresos, que estarían modificando la relación con estos líderes y estas organizaciones. Me encantaría que nos detallara cuál está siendo el objeto del litis, es decir, el problema o el enojo o el planteamiento de estas organizaciones. Mira, Ricardo, creo que es más, ellos están solicitando que los programas que van directamente a, por ejemplo, apoyo a la comercialización, los recursos para Conagua que tienen que ver con infraestructura hídrica para el campo, entre otros, por mencionarte solamente dos ejemplos, se incrementen. Estos programas tienen muchos años de estar funcionando. Por ejemplo, también los créditos que da el propio gobierno a través de diferentes instituciones que tienen que ver con el campo, y todos estos programas han venido reduciéndose en cuanto a su presupuesto. Hubo una primera reducción para este año en comparación del 2018 y los años anteriores, y ahora el proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo lo reduce aún más para el año 2020. ¿Qué porcentaje, más o menos? 30%. 30%, el presupuesto global para los diferentes programas del campo se reduce en 30% del año actual, 2019, al proyecto de presupuesto de 2020. Entonces, la verdad es que sí hay sensibilidad, como te dije, por parte de todos los grupos parlamentarios de revisar este tema. Para eso se instaló o se va a instalar en un ratito más esta mesa de trabajo para encontrar una solución y poder generar, o en su caso pues reasignar presupuesto para el campo. Entonces, básicamente esa es su demanda. Estoy con Laura Rojas, ella es presidenta en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, y necesito entender un detalle con respecto a este tema. ¿Es probable que este dinero se esté trasladando de esos programas a los que usted hace referencia, Laura, al programa Sembrando Vida? No tengo frente a mí los números, pero normalmente lo que está ocurriendo es que se le restan a programas antiguos para trasladarlo a los programas prioritarios del gobierno, y uno de esos programas es Sembrando Vida. ¿Tengo razón? Es decir, ¿ese dinero se trasladó a Sembrando Vida? Pues el dinero se trasladó a ese y a otros programas sociales, ¿no? O sea, que son prioridad del gobierno del presidente López Obrador, Uh-huh. ¿no? Ese y otros más que tienen un claro enfoque social, a lo cual nadie se opone. Sin embargo, sí tiene que haber un equilibrio entre digamos, las políticas públicas estructurales, infraestructura, educación, salud, el tema del campo, que como te decía, pues de eso depende la seguridad alimentaria de nuestro país, el abasto, y la parte de apoyo social. Entonces, pues esa es la tarea de los diputados, que esperemos que pues haya sensibilidad, principalmente, hay que decirlo con toda claridad, pues del grupo mayoritario, que son quienes tienen los votos para poder definir un cambio en el proyecto de presupuesto que envió el Ejecutivo en comisiones y luego en el Pleno. Ahora, la última pregunta, Laura, porque hemos estado viendo, sobre todo de
19 al 20 una serie de fenómenos que ahora se descubren, y es que, por ejemplo, ustedes etiquetan recursos o definen recursos para tal o cual programa. Por ejemplo, lo hemos visto en el tema de cultura, ¿no? Donde ustedes etiquetaron recursos que cuando cayeron en la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura dijo, pues no me interesa seguir los etiquetados ni los criterios de los diputados, yo voy a reasignar en función de las prioridades del Ejecutivo estos recursos. En este caso, ¿qué tanto cabe que ustedes hoy digan, pues le van a dar más dinero a Conagua para que apoye a las comunidades campesinas, y mañana el Ejecutivo, concretamente Hacienda, diga, pues no, ustedes digan misa, pero yo voy a entregarle este dinero a Sembrando Vida o a otro programa? Es decir, ¿qué tantos dientes realmente tienen ustedes como diputados para que lo que aprueben sea lo que el Ejecutivo ejerza? Yo creo que la experiencia de este año, como tú bien lo mencionas, nos tiene que generar conciencia y sobre todo generar los mecanismos necesarios para asegurar que las decisiones de la Cámara de Diputados se cumplan. Esa es parte de la discusión que se va a dar entre hoy y mañana, y bueno, de aquí al 15 de noviembre, cuando se apruebe todo el paquete económico, y sin duda se tiene que considerar esta experiencia de este año, que en efecto así fue, para poder generar los mecanismos, en su caso endurecerlos o generar nuevos mecanismos. O sea, coincide conmigo que el Ejecutivo puede burlarse, digamos, de las instrucciones que manda el Legislativo en esta manera, en esta materia. Las obvió, sin duda las obvió. Tú pusiste el ejemplo de cultura, pero también sucedió en otros ramos. Y en efecto las obvió, y yo creo que el Poder Legislativo, particularmente la Cámara de Diputados, que somos los responsables de tanto de la aprobación como del seguimiento a la implementación del gasto, tenemos que evitar lo que no puede ser, que el Ejecutivo pues obvie las decisiones del Poder Legislativo, que son nuestra facultad constitucional. Ahora, Laura, ¿qué mecanismo podría haber de corrección si la mayoría es del mismo partido del presidente? Si tendría que la mayoría del presidente decidir perseguir al presidente por haber desviado los recursos de su origen primario. Es decir, sí se antoja muy complicado encontrar mecanismos de corrección, digamos. Yo creo que todos los diputados, inclusive los de la mayoría, estamos muy conscientes de lo que sucedió. Insisto, ese sin duda va a ser un tema de la discusión de aquí al 15 de noviembre. Laura, muchas gracias por participar en esta cabina, en estos micrófonos, por conversar con nuestra audiencia. Este micrófono estará siempre abierto para usted. Pues muchísimas gracias a ti y un saludo al auditorio. Gracias, Laura, y suerte con lo que les viene, porque no van a ser días fáciles todavía. Bueno, pero con mucho ánimo de sacar el trabajo adelante. Gracias, pues estamos a